amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar con el hermano licenciado Daniel Cúcaro, que nos está acompañando nuevamente para compartir algunas palabras sobre un tema en particular que tiene que ver con el movimiento ecuménico. El movimiento ecuménico que está relacionado con la unión de las iglesias, una unión de las iglesias promovida por la Iglesia Católica. Después de la Segunda Guerra Mundial, la imagen de la Iglesia Católica quedó realmente bastante deteriorada ante el mundo, sobre todo como una agencia cristiana con el objetivo de pacificar. Esto lo demuestra la carta que le envía el presidente Harry Truman al Papa Pío XII, diciéndoles que ellos no iban a tener ningún trato diplomático, Estados Unidos no iba a tener ningún trato diplomático con la Iglesia Católica. Y no solamente eso, si ustedes pueden, búsquenlo en internet, carta de Truman a Pío XII, búsquenlo así, lo van a encontrar, está íntegra la carta, sino que este presidente acusa al Papa de ser el instigador, la Iglesia Católica ser la instigadora del movimiento fascista en Italia, del movimiento nazi en Alemania, y de haber instigado prácticamente la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Eso es un documento oficial enviado por la Casa Blanca al Vaticano. Después de la Segunda Guerra Mundial, esta imagen deteriorada tenía que ser un poco mejorada ante el mundo, y a raíz de esto surge el Concilio Vaticano II en la década del 60 con varios objetivos. Uno de ellos, volver a unir las iglesias o unir a la cristiandad en una causa común bajo la bandera de la Iglesia Católica. A partir del Concilio Vaticano II, la Iglesia Católica deja de llamar a los protestantes herejes, como durante 1000 años prácticamente los había llamado, y los empieza a llamar hermanos separados. Y empieza un movimiento a nivel mundial para tratar de unificar a los cristianos y a las iglesias en general. Probablemente el más grande impulsor fue Juan Pablo II, pero la agenda del Concilio Vaticano II sigue hasta el día de hoy. El movimiento ecuménico trae muchas promesas, trae muchas buenas intenciones, pero ¿qué es lo que realmente hay detrás del movimiento ecuménico? Vamos a hablar un poco acerca de esto con nuestro hermano Daniel Cúcaro. Gracias, Manuel. Yo voy a ir un poco más atrás de lo que vos presentaste, porque la mayoría de la gente ignora o no tiene presente que existe otra iglesia católica, que no es la romana, se llama Iglesia Católica Ortodoxa. La Iglesia Católica Ortodoxa es anterior a la Iglesia Católica Romana, porque la Iglesia Católica Ortodoxa, las iglesias que conforman la Iglesia Católica Ortodoxa son las de Éfeso, Esmirna, Tiatira, Laodicea, Corintio, todas esas ciudades evangelizadas por Pablo al comienzo de su ministerio, y Roma no fue de las primeras, no fue de las últimas, pero no está en ese grupo. Por lo tanto, la Iglesia Católica Ortodoxa es unos años más antigua que la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana no podía negar eso, pero querían la supremacía sobre todas las otras iglesias. La Iglesia de Roma quería la supremacía y trató de hacer todo lo posible para elevar el estatus de Roma sobre cualquier otra iglesia. Así es que eso condujo al cisma, la partición, que se conoce el cisma de Oriente. El cisma de Oriente, en el año 1056, produjo por primera vez en la historia, después de 1000 años de iglesia cristiana unida, iglesia católica unida, católico quiere decir universal. La Iglesia Cristiana Unida se divide en dos partes. Y esa división es lo que se está intentando volver a unir. Eso es lo que se quiere hacer. Porque 500 años después, del 1056, 500 años después, en 1517, Martín Lutero produce, no porque él lo quisiera, sino las circunstancias lo dieron, otro cisma más, otra partición de iglesia católica en católicos y protestantes.
Claro. Y con el correr de los 500 años que van desde Lutero hasta nuestro tiempo, se siguió partiendo el cristianismo, atomizando si se quiere. Vimos que empezó una sola iglesia durante 1000 años, dos iglesias durante otros 500 años más, y después desde el protestantismo se siguió atomizando y hoy hay, no sé, 30.000 iglesias distintas. La idea del Vaticano, del papado, era volver a ser un solo cristianismo. Claro. Como idea no está mal volver al inicio. El tema es que el objetivo del papado no es volver a los inicios apostólicos, no es volver a la iglesia apostólica, sino que es volver a la supremacía del Papa, a esa vieja disputa que propició el primer rompimiento. Volver a que el Papa de Roma sea la cabeza de todas las iglesias. Claro. Porque si realmente se quisiera la unión de todas las iglesias, habría que retroceder hasta la época de los apóstoles, donde la cabeza era Cristo, Claro. y no ningún ser humano. Entonces estaríamos verdaderamente entendiendo que las intenciones son buenas. Ahora, cuando se quiere que el Papa de Roma sea el supremo, nosotros vemos que la intención no es buena. Ecumenismo, unión, no puede ser bueno para todos igual. Va a ser bueno para un solo grupo. El resto de los otros grupos van a tener que dejar de lado sus diferencias, porque estos rompimientos que se fueron dando desde el año 1056 en adelante se dieron por alguna situación. Entonces hay que resignar esa situación para volver para atrás, porque la Iglesia Católica no ha resignado nada. Claro. Ni siquiera la supremacía del Papa, ni siquiera la infalibilidad del Papa, que es realmente algo herético, y como muchas otras cosas heréticas que hay, no las ha resignado. Entonces las otras iglesias tendrán que ir resignando cosas. Y dejar de lado, por ejemplo, las iglesias cristianas evangélicas, dejar de lado su postura antirromana que tuvieron en los inicios hace 100, 150 años para someterse a Roma. Y eso es solamente una parte de todo un entramado que nos envuelve y que quiere envolver a todo el planeta, porque el ecumenismo es una parte de un plan que dice una religión mundial. No es solamente unir a los cristianos, es unir detrás de un líder religioso también a los musulmanes, también a los hinduistas, también a los budistas, sintoístas o a los paganos de África, a cualquiera, a todos, detrás de un liderazgo. Ese liderazgo por ahora, que lo podemos ver, es el liderazgo de un papa, del papa, que el más fuerte fue Juan Pablo II, por su carisma, por su fuerza que hizo que la Unión Soviética cayera. Claro. Algo impresionante, ¿no? El Papa, junto con Estados Unidos, derribó a la Unión Soviética. Bien, poner a un líder humano sobre todas las religiones es el paso anterior a darle el poder al anticristo. Claro. Porque es enfocar todas las miradas hacia un ser humano, y cuando aparezca el anticristo, ese ser humano va a decir, bueno, ahora yo me bajo de este pedestal, me pongo en el mismo lugar que todos ustedes, porque acá está la verdadera cabeza de la iglesia. O sea, claro. Sí, vamos a volver a la época de los apóstoles, pero en vez de tener al verdadero Cristo como cabeza de la iglesia, vamos a tener a un falso Cristo, que es la advertencia que nos dice Pablo, ¿no? Que nos dice Juan también. Cuidado, va a haber alguien que se va a poner por arriba de todos en la iglesia y se lo van a otorgar.
Una cosa interesante, Dani, que yo estaba meditando porque decía, bueno, todos los esfuerzos por unidad pueden ser loables más allá de que cada iglesia o cada miembro o cada persona, cada individuo resigne sus creencias para buscar la unidad, etc. Pero sabemos que cada vez que el Papa Francisco saca una encíclica o que surge un movimiento a través de la Iglesia Católica, no es apuntado a la solidaridad o a la buena voluntad de las personas, sino que es apuntado a que los gobiernos dicten leyes puntuales que obliguen a las personas a seguir determinados caminos. Por ejemplo, cuando el Papa Francisco dice que hay que cuidar la casa común o hay que cuidar el medio ambiente, él no es que te está pidiendo que amablemente cierres la llave o que uses menos el auto, sino que él lo que le está pidiendo es a los gobiernos que dicten leyes a través de Naciones Unidas para forzar a las personas a seguir determinadas políticas climáticas o ambientales. En el caso del ecumenismo es algo parecido. ¿Por qué? Y esto es lo que me gustaría que charlemos un poquito, porque en una entrevista había habido un atentado en Francia, no sé si fue hace unos años atrás, donde habían matado a un periodista o a un dibujante que había hecho una caricatura sobre Mahoma. Sí, del periódico Charlie Hebdo. Ok. Sí. Y al Papa Francisco le preguntaron y él dijo que la libertad de expresión tenía límites. Sí. Y dijo que el límite era si la otra persona se sentía ofendida. Entonces él dio un ejemplo muy gráfico. Él dijo, si fulano, que era un asistente que él tenía a su lado, hablara mal de mi madre, dijo, yo lo golpearía. Dijo el Papa Francisco. Sí, sí. O sea que él defendió de que una persona, el límite, primero que la libertad de expresión tiene límites, y que la otra persona ofendida tiene derecho a reaccionar violentamente contra esa ofensa. Entonces, con este argumento él presentó que la libertad de expresión tenía límites. Es imposible buscar la unidad de todas las religiones sin suprimir lo que posteriormente quizás se pueda llamar discurso de odio. ¿Qué sería discurso de odio? Cualquier mensaje que ofenda de alguna u otra manera a otra persona. ¿Cuál es el gran problema con esto? Si se legislan leyes para regular el discurso de odio o regular qué tipo de mensajes se tienen que dar o no, es que justamente el mandato de Cristo es predicar el Evangelio a todas las naciones. Ese Evangelio no le va a caer simpático a todo el mundo. De hecho, si hablamos del mensaje de los tres ángeles, al colectivo LTGB y todas las otras iniciales que hay, no les va a caer simpático. Una de las definiciones que leí hace poco de Axel Kaiser, un economista chileno, acerca de la libertad de expresión, hablaba justamente de esto, ¿no? Que la libertad de expresión existe justamente porque van a haber personas ofendidas, y la libertad es justamente la protección que tiene la persona que habla de, a pesar de ofender ciertas instituciones o lo que fuera, tener una garantía de su seguridad, es decir, proteger de que podamos decir cosas que ofendan, porque si ninguna de las cosas que decimos ofende, significa que todos estamos de acuerdo, y si todos estamos de acuerdo, ¿para qué querríamos libertad de expresión? O sea, no tiene ningún sentido. Entonces, ¿de qué manera ves vos que podría llegar a afectar estas cuestiones, sobre todo el mensaje que nosotros tenemos que dar y qué hemos de hacer nosotros al respecto? Porque llegará un momento en que quizá el mensaje de los tres ángeles sea llamado discurso de odio. Sí, correcto. Es que con respecto a la libertad de expresión, hay una línea muy delgada entre lo que es libertad de expresión y lo que es un insulto. No es que yo considere un insulto, no es lo que yo considero un insulto, sino lo que realmente es un insulto. El Papa Francisco dijo, si él insulta a mi madre, yo lo golpearía. Ahora, ¿qué es insultar a la madre de Francisco? Claro. ¿Decirle que la madre es una prostituta? ¿O decirle que la madre robaba en el supermercado? Claro. Porque si la persona que conoce un dato, una información, y realmente la madre de Francisco robaba en el supermercado, claro, no es un insulto, simplemente estoy diciendo la verdad. Claro. Tu mamá robaba en el supermercado. Claro. Ahora, se utilizan muchas palabras para verdaderamente insultar a las otras personas para hacerlas sentir mal. Claro.
hay una diferencia entre insultar para hacer sentir mal a la persona y decir la verdad. Claro. Por eso, incluso Elena de White es categórica en esto. Nosotros tenemos que decir la verdad, pero decirla de la manera que no insulte a los demás. Claro. Y uno podría decir, bueno, Juan el Bautista decía palabras fuertes y Jesús, Mateo 23, dijo palabras duras a la gente. Bueno, no saquemos el contexto en el cual se estaban diciendo y a quién se la estaban diciendo, por qué la estaba diciendo y en qué momento lo estaba diciendo. Las personas a las cuales les hablaba Juan el Bautista o les hablaba Jesús estaban tramando la muerte de ellos. Se los querían sacar de encima. Pero se presentaban como sepulcros blanqueados, o sea, como personas buenas que venían a escuchar a Jesús porque querían conocer su pensamiento y su mensaje, cuando en realidad venían para entramparlo y ver de qué forma lo podían condenar a muerte. Claro. Por eso Jesús les dijo, ustedes son como víboras, ustedes vienen a atacar de atrás, ustedes son sepulcros blanqueados, adentro están muertos. Se lo decía definitivamente porque él conocía el corazón de esas personas. Entonces, lo que parece un insulto es en realidad una verdad. Y eso era lo que estaban haciendo esas personas. Él no le decía sepulcro blanqueado ni víbora a Nicodemo ni a José de Arimatea. Claro. Se lo decía a Caifás y a todo el séquito de conspiradores que estaban buscando matarlo a Jesús, que iban a transgredir todas las leyes posibles con tal de matarlo a Jesús, que iban a presionar al poder romano todo lo que se pudiera presionar con tal de matarlo a Jesús. Claro. Bueno, esa es la diferencia entre la libertad y el insulto, o lo que está más allá de la libertad. A veces se dice libertinaje, no, pero es el uso de la libertad. Y la libertad de expresión es algo tan frágil a lo largo de la historia. Todos los gobiernos totalitarios trataban de suprimir la libertad de expresión. Entonces es algo tan frágil que tenemos que ser astutos para decir las cosas y que nadie nos pueda recriminar. Que sea entendible, que sea la verdad. Por eso hay que ser cuidadosos al decir las cosas. A mí, nosotros, vos y yo, que estamos en los medios y que hacemos videos y que aparecemos en distintos reportajes y cosas así, tenemos que ser cuidadosos de lo que decimos, porque a veces hay una palabra de la cual se agarran los demás para destruir todo nuestro mensaje. Claro. ¿No? El objetivo de este nuevo orden mundial es eliminar todas las libertades sin que la gente se dé cuenta al principio. Se van a dar cuenta al final, cuando ya las hayan perdido. Claro, pero al principio no, que es lo que pasa en esta pandemia. La vacuna se presenta como la gran solución. El año pasado decían, en cuanto estén las vacunas, se terminó el confinamiento, se terminó el barbijo, se terminó todo. Ahora están las vacunas, seguimos con el confinamiento, seguimos con el barbijo, seguimos con el distanciamiento social. Entonces uno dice, un momento, a mí me están... Hay algo que no me suena, no me cierra en todo esto. Hoy te pongo un ejemplo que me indignó en cierta manera. Hoy fui a una casa de fotocopias a hacer una fotocopia. Decía entrar con barbijo. Me puse el barbijo. Cuando entré había un panel de vidrio, claro, que separaba a los clientes de los dependientes, de los que hacían la fotocopia. Pero además, ellos, los dependientes, tenían barbijo. O sea, yo tengo barbijo, hay una barrera de vidrio entre ambas personas y ellos tienen barbijo. Claro. Yo le digo, pero esto es innecesario. Alguien está usando barbijo de más. O yo me saco el barbijo o vos te sacás el barbijo. Le dije a la dependiente, dice, yo me lo quisiera sacar porque después de 12 horas de tener el barbijo acá, termino con hipoxia al final del día. Claro. Yo digo, por supuesto, pues estás respirando tu propio aire viciado todo el tiempo. Claro. Eso es malísimo para la salud, te vas a enfermar. Ya me enfermé, me dice. Pues estoy 5 horas a la mañana, 6 horas a la mañana, 6 horas a la tarde.
tiene un horario ampliado. Entonces yo le digo, esto no es normal, vos no te das cuenta que esto es ilógico. Dice, pero si no lo hago me cierran el negocio. Claro. Entonces, ¿con quién hay que hablar? Hay que hablar con el secretario de salud y decirle, le estás imponiendo a esta gente obligaciones que son ilógicas. Porque si yo tengo barbijo, hay una pared de vidrio y además él tiene barbijo, algo está sobrando. Claro. Bueno, ¿cuándo nos damos cuenta de estas cosas? Solamente cuando nos sentamos a pensar. Si no, la gente no se da cuenta. Ellos lo tienen que hacer porque le cierran el negocio. Y a nosotros nos tenemos que callar y tenemos que aceptar un montón de cosas, porque si no nos cierran las iglesias. Claro. O no nos dejan, nos boicotean los videitos de internet. ¿Qué te pasó a vos? Sí, justamente te iba a comentar acerca de eso, ¿no? Que hoy día, bueno, este video obviamente va a salir por Telegram, lo sumo por Facebook, pero no estoy muy seguro, pero por Telegram seguro, ¿no? Pero en YouTube no se puede mencionar, por lo menos mi canal no puede mencionar la palabra vacunas, OMS, etcétera, etcétera. Por más que no lo critiquemos, Sí. Por más que solamente digamos la palabra, no se puede mencionar. Entonces, un hermano me comentaba cómo el libro de Apocalipsis fue escrito en una época en la cual estaba proscrito, obviamente, el cristianismo, y se escribió en símbolos. Se escribió en símbolos para que solamente aquellos que conocieran la Biblia, que conocieran los símbolos bíblicos, pudieran entender. Y que conocieran la historia. Por el caso de Babilonia, que aparece en Apocalipsis, era algo anacrónico, porque en su tiempo Babilonia no existía y hacía siglos que no existía Babilonia. Entonces mencionar Babilonia no podía ofender a nadie. Claro. Pero mencionar a Roma, sí. Exacto. ¿No? Cuando dice las 7 colinas, es la ciudad que se asienta en 7 colinas, Babilonia no estaba asentada en 7 colinas. Jerusalén y Roma, sí. Claro. O sea que el que tiene entendimiento, como dice, cuenta el número de la bestia. Cosas así, ¿no? Ahí tenemos varias cuestiones, ¿no? Una que mencionabas vos acerca de ser cuidadoso a la hora de no insultar. El amor con el cual Cristo reprendía, porque la sierva del Señor dice en el deseo a toda la gente que cuando le hablaba a los escribas y fariseos había lágrimas en su voz. O sea, él realmente se sentía dolorido por el pecado y por la apostasía del pueblo de Israel. Él lloró por la ciudad de Jerusalén, que lo iba a traicionar y lo iba a crucificar. Lloró porque vio lo que esa traición le iba a acarrear 40 años después. Exacto. Y por último, esto de que quizá en algún momento tengamos que hablar de alguna manera en códigos, ¿no? Pero bueno, conclusión sobre el tema del movimiento ecuménico. Muchas promesas positivas, pero ¿qué podemos esperar de ahora en adelante y cuál sería nuestra parte, Dani, si querés, para redondear esta cuestión? Primero, abrir el ojo y ver que no todo lo que nos venden como bueno es bueno. Eso es algo que tenemos que entender. Si no lo entendimos antes, tenemos que entenderlo ahora. Lo que nos están vendiendo es un paquete muy lindo, pero adentro hay veneno. Y mucha gente está comprando ese veneno y se enoja cuando uno le dice eso que usted compró es veneno. Entonces, nosotros tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para usar la libertad que tenemos ahora, que se está terminando, porque en un principio cuando Internet se puso al servicio y YouTube se puso al servicio de la gente, no había censura. Y de a poco fueron censurando cosas lógicas, no pedofilia, no pornografía, no violencia explícita, etcétera, etcétera. O sea, eran lógicos, pero el objetivo es cada vez cercenar más. Ahora, ¿cuál es el problema de mencionar las vacunas? Porque tienen miedo de que se les frustre el plan de vacunar a todo el mundo, que es absolutamente innecesario. Bueno, el movimiento ecuménico nos dice, todos unidos triunfaremos. Todos unidos vamos a ser hermanos, y somos hermanos, porque somos hijos del mismo Dios. Pero somos hermanos en la medida en que hagamos la voluntad de Dios y no la voluntad de los hombres. Y lo que nos quieren vender con el ecumenismo es que todos resignemos lo que nosotros hemos estudiado como la voluntad de Dios y hagamos la voluntad de los hombres.
¿O acaso me vas a decir que la Iglesia Católica en esta farsa o en este programa de ecumenismo sacó las imágenes y las procesiones de imágenes en todo el mundo, en todas las iglesias católicas? Se sacaron las imágenes, se sacaron las estatuas, se sacó la adoración. No, acá en este pueblo donde yo vivo, todos los años, el 20, no sé qué, bueno, el Día de la Virgen del Carmen, y sale medio pueblo detrás de la estatua de la Virgen, que la llevan a un santuario que hay como a 15 kilómetros de acá. Claro. Y lo siguen haciendo. Entonces, ¿el ecumenismo qué es? Que los otros resignen, claro, no que el papado resigne. Y cuando el otro resigna, está sometiéndose a lo que los hombres le dicen. ¿Por qué comenzó el ecumenismo? Y porque fue el plan de la Iglesia Católica de recuperar el prestigio, el poder que había tenido en los siglos anteriores a la herida mortal que ocurrió en 1798. ¿Cómo lo podía recuperar cuando en realidad venía perdiendo terreno? Vos dijiste bien, la Iglesia Católica alentó a Benito Mussolini, alentó a Hitler, alentó a Franco en España, ¿no? Y le fue mal. Benito Mussolini murió ejecutado. Bueno, el nazismo perdió en Alemania. El único lugar que más o menos le fue bien durante 40 años fue en España, con Franco, hasta que Franco murió y España se le dio vuelta. Entonces, frente a esas pérdidas, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a decirle a todos que nos arrepentimos y que ahora en vez de decirles hereje, le decimos hermanos separados y los llamamos a que se unan a nosotros. No, eso forma parte de un plan para destruir a todas las iglesias. ¿Por qué las iglesias subsisten? Justamente porque se separaron de Roma. ¿Por qué las iglesias nacieron? ¿Por qué nació el luteranismo, el anglicanismo? Porque se separaron de Roma. ¿Por qué nació la iglesia adventista? Porque se separó de las doctrinas de Roma. Ahora sí, esa separación fue innecesaria, entonces la razón de existir es innecesaria. Y eso es lo que busca el ecumenismo. Hacerle ver a todas las religiones que se separaron de Roma innecesariamente. Y por eso ahora deberían volver a Roma. Y ese es el fin del verdadero cristianismo. Es el fin del verdadero cristianismo. Porque volveremos a la Edad Media, donde la Biblia también se nos prohibirá. Claro. Por eso yo les recomiendo a todos los hermanos, tengan Biblias en sus casas. Porque las Biblias de los teléfonos no son confiables. No son fiables. Usted se queda sin batería y se quedó sin Biblia. Claro. No, nunca se lo pensó. Tenga Biblias en su casa, que las pueda leer y que las pueda ocultar si es necesario, las pueda enterrar como hicieron los anteriores. Justamente esta semana hicieron un descubrimiento, o por lo menos salió a la luz un descubrimiento en la zona del Mar Muerto, sí, de fragmentos anteriores, o por lo menos más o menos del mismo tiempo de los rollos del Mar Muerto. ¿Y por qué se conservaron? Porque si esos hubieran estado en un celular, en este momento claro, no queda nada. No queda nada, pero se conservaron porque Dios dijo, Jesús dijo, que su palabra permanecerá para siempre. Seamos astutos nosotros también. Conservémosla en la mente, en el corazón y también en las bibliotecas. Y si algún día tenemos necesidad, la ponemos en una caja y la escondemos en la tierra para que alguien dirigido por Dios la encuentre en el futuro. Digo algo, yo no creo que quede mucho futuro para el planeta, creo que Jesús está a las puertas de venir. Pero sé que pronto la palabra de Dios, como en la Edad Media, nos va a ser prohibida. Nos van a permitir una sola versión de la Biblia. Como han estado cambiando las Biblias en las últimas décadas,
van a decir, bueno, si estamos todos unidos, tengamos una sola Biblia. Y la Claro. Biblia que nos van a autorizar va a ser la que ellos... La menos ofensiva. La menos ofensiva, sí, exacto. La que respeta a todo. Y esa no es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, lo malo es malo y lo bueno es bueno. Y en este movimiento ecuménico quiere que todo sea tibio. Claro. Bien. El Papa decía que la libertad tenía ciertos límites, que era si la otra persona se ofendía. Hubo un Papa, que era el Papa Pío IX, o Pío IX, como se lo conocía, que él fue el que decretó la infalibilidad papal, entre otras cosas, Sí. y fue también el que decretó que la libertad de conciencia era una de las plagas que más había que combatir, una de las pestes que más había que combatir, y que obviamente el Papa estaba, o la Iglesia Católica, estaba en contra de la libertad de conciencia porque era la libertad para pecar, según él decía, ¿no? Una de dos, o los papas no son infalibles, o sea, si la Iglesia Católica dejó de considerar a los papas infalibles, o la Iglesia Católica sigue considerando que la libertad de conciencia, está hablando de no de los miembros, sino de los líderes, siguen considerando que la libertad de conciencia es algo que hay que combatir. Ya sabemos que el Papa habla en contra del libre mercado, del liberalismo, de todo lo que sea parecido a libertad, por lo menos en materia económica ya habla, pero también dice que la libertad tiene límites. Sabemos que este ecumenismo va a apuntar a eso, ¿no? A limitar las libertades y sobre todo la libertad de expresión para combatir de alguna manera el mensaje que tiene que ser dado a todo el mundo. Te agradezco mucho, Dani, por la entrevista. Ha sido un placer. Y bueno, les agradezco también a ustedes por habernos acompañado. Compartan este video con sus amigos, suscríbanse acá al canal de Telegram y bueno, nos estaremos encontrando en una próxima entrega. Sí. Una cosa, para los que no lo saben. En esta oportunidad, en este video, Emanuel es mi invitado. Está en mi casa haciendo este reportaje. Es un placer tenerte acá conmigo. Gracias, Dani, el placer es mío. Y bueno, nos vemos ahora en un próximo video que Dios mediante vamos a estar compartiendo también con Daniel.